está. Bien, el tema es neuropsicología de la credibilidad, reconociendo la verdad desde las neurociencias. Como me presentaron, soy Carlos Miguel Pérez, doctor en psicología, autor de los libros Neuropsicología de la credibilidad y análisis del lenguaje verbal y no verbal, certificado a nivel experto en microexpresiones prototípicas por Paul Ekman y sutiles también por Paul Ekman en Estados Unidos, con entrenamiento en entrevista e interrogatorio, diplomado en psicología jurídica y forense. Bien, continuemos. Como ya ustedes deben conocer, en tema de detección de mentiras, los enfoques son el más antiguo, que es el oficio, ¿no? Digo más antiguo en el término científico de la palabra, porque con el psicofisiológico empieza el polígrafo, y estamos hablando desde 1930, ¿bien? De ahí viene Paul Ekman en el año 50, con expresiones faciales, viene Europa en el 98 también con el enfoque no verbal, luego viene el enfoque verbal, Escuela Alemana del año 80, centrándose en el CBCA, con el tema de los niños, abuso sexual en menores. Análisis de contenido de Estados Unidos del 96, que en realidad en el 96 Susan Adams lo que hace es, al trabajo de Avinoam Sapir, lo comprime para hacerlo más útil al momento de la entrevista y que el entrevistador del FBI reconozca con mayor rapidez los indicadores relevantes que el sujeto está brindando. Y el enfoque mixto que surge en el año 40, perdón, que es la entrevista interrogatorio de John Ray, la más conocida y digamos, aclamada, podríamos decir, por el Congreso de Estados Unidos, por su eficacia, cuando es bien aplicado, obviamente. La entrevista interrogatoria de WZ, o Wiklander Zulawski, de la policía del 82, y la entrevista kinésica de la policía del 52. Hay más enfoques, hay más escuelas, pero estas son las más relevantes porque son las que más tienen indicadores que son ampliamente conocidos. La mejor definición que nos ha dado sobre la mentira es Paul Ekman, puesto que él ya engloba algo que, si bien se suponía hasta esa época, él ya la expresa abiertamente, y es el mencionar el término ocultamiento. Antes se pensaba que solo la falsificación era indicio de mentira, y no es así. También hay mentira cuando se omite información relevante. De hecho, Avinoam Sapir consideraba que el 90% de las mentiras es justamente por el tema de omisión de información. Tanto es así que en la parte de análisis verbal se considera que es la edición mental el indicio principal de la mentira, puesto que esta edición es de forma intencional. Entonces, Ekman también nos dice que la mentira es una herramienta humana que nos permite vivir en sociedad. Y explico esto. Los seres humanos somos muy sensibles y emotivos. Ser completamente sincero involucraría ser completamente lógico y decir la verdad todo el tiempo, pero la verdad muchas veces duele. Duele a nuestros hijos, duele a la pareja, duele a un ser que queremos, duele a los alumnos. ¿Bien? Y explico esta parte un poco más. Si bien es cierto, Ekman dice que desde los 3 años el sujeto, el ser humano, empieza a mentir, hombre o mujer, no hay diferencia en ello. Empieza como un mecanismo para evitar los castigos. Es decir, si tú a un niño de 3 años le dices, mira, aquí tienes tenemos pastel de chocolate, no lo vayas a coger. De hecho, hay un experimento sobre eso, si lo puedes buscar en YouTube, sería muy interesante. Hay un grupo de niños que le dicen que no cojan el pastel de chocolate, ¿no? Y dice, ya vuelvo. Algunos, los que saben seguir normas, no lo cogerán, lo mirarán, se deleitarán, pero no lo van a coger. Pero otros sí. Nunca falta el que sí rompe la norma y coge el chocolate sabiendo que no debe hacerlo. Entonces, cuando se le pregunta si lo cogió o no, el niño va a decir no. ¿Por qué dice no? Porque sabe que lo que ha hecho no es correcto. Ha roto una norma y debería tener alguna consecuencia. Por lo menos una llamada de atención. Entonces el niño quiere evitar ese malestar y simplemente miente. Entonces, de los 3 años, los seres humanos empezamos a mentir. Ahora, aquí viene la parte social. Si en la familia son muy laxos, toman a la mentira como, ah, qué lindo, ¿no? Está empezando a mentir, es un juego, es un niño, ¿qué sabe? Ese tipo de actitud fomenta que el niño siga mintiendo.
¿Bien? Y a medida que va creciendo la mentira en el niño se va haciendo más constante. Va a utilizar la mentira ya no solo para evitar castigo, sino para obtener algunas cosas, siendo inclusive oyendo o atentando contra algunas otras personas. Lo curioso es que muchos padres que en un momento eran laxos, después se dan cuenta que la mentira ya es fastidiosa, genera problemas, llamadas de atención, visitas a la dirección, y ahí ya quieren cambiar la situación, cuando en realidad debieron cambiarlo desde pequeño. Y es que socialmente hablando, la mentira en general es muy mal vista, como tiene que ser. La mentira no es algo del todo positivo. Tiene unas partes positivas, pero no del todo, sobre todo cuando va a afectar a otra persona de manera negativa. La mentira que ocurre, por ejemplo, en la infidelidad, es algo que afecta a la parte que no sabe de la infidelidad, puesto que vive engañada o engañado por mucho tiempo, pensando que su pareja es fiel. La mentira que se hace, por ejemplo, cuando uno va a buscar un puesto de trabajo y miente en su currículum poniendo habilidades que no tiene, y cuando le preguntan o le ponen a realizar esas actividades lo hace mal, entonces hay consecuencias. Ese tipo de mentiras definitivamente son malas, ¿bien? Pero hay un grupo de mentiras que se pueden considerar buenas o prosociales. Por ejemplo, es aquella que suelen darla algunos servidores de la salud, cuando de manera elegante, por así decirlo, sutil, suave, le dan malas noticias al paciente, omitiendo información al principio que luego será revelada poco a poco para que no le choque al paciente. Alguna vez tuve la experiencia, les comento esto, conocer a una médico neurocirujana, en el cual había realizado recientemente una operación neurológica, había extraído una parte de porción de cerebro de un paciente con tumor, y llama a la sala a dar los resultados a la familia, y le comenta de manera directa, ¿no? Que, bueno, se había quitado una buena parte del cerebro, que no iba a ser el mismo, que iba a tener problemas. Lo dijo de tal forma que la madre casi se desmaya, la madre de la paciente. Entonces, y luego el médico se justifica, ¿no? Pero debe aceptarlo, esa es la realidad. La madre ya no escuchaba, simplemente quería deshacerse, quería que la tierra la trague en ese momento. Pero yo me pongo a pensar en ese momento, ¿era la forma realmente necesaria de decírsela? Posteriormente, después de ese incidente, la madre vuelve a recibir la misma información, pero de una manera más suave, poco a poco, la cual sí fue escuchando. Entonces, ¿la doctora fue sincera? Sí, fue sincera, pero su sinceridad a la larga generó más malestar que bienestar. Hay formas de ser sincero, y con un ser humano en un momento difícil, a veces hay que pensarlo hasta 2 veces. Entonces, esa es la parte humana como herramienta. Podríamos decir la parte buena entre comillas, en realidad. Pero usualmente la mentira tiene consecuencias muy malas para la víctima en este caso, ¿no? Entonces dejamos en claro que la mentira es una herramienta humana que la desarrollamos desde los 3 años, la cual nos permite ocultar o falsificar información de forma intencional a través de la edición mental, con el fin de desviar al receptor sobre un tema específico. Esto es lo que nos dirían los 3 autores. Como estaba mencionando, hay mentiras buenas, entre comillas, y malas. Pero ¿habrá mentiras grandes y pequeñas? Esta también es una duda que a veces surge. Es decir, ¿la mentira tiene tamaño? La respuesta es un sí, claro. No es lo mismo mentir para ocultar un homicidio, que es el peor de los crímenes que hay, uno de los peores que hay en realidad, donde tú has atacado a un ser vivo, un humano como tú, y le has quitado la vida, ¿bien? Que mentir para ocultar que tomaste, no sé, 10 céntimos o un sol a una persona que no la necesita. En ambos casos vas a mentir, pero el estrés emocional, la culpa, esos pensamientos van a ser muy diferentes entre matar a un ser humano, que van a ser más intensos, más pesados, haber tomado 10 céntimos, que es algo casi sin importancia. ¿Bien? Claro, aquí entra mucho la parte autovalorativa, pero en términos de, por ejemplo, una persona muy sensible, que tomar 10 céntimos sea muy difícil de manejar, imagínense para esa persona cómo sería manejar el tema de haber realizado un homicidio. Sería mucho peor.
Bien, ahí las señales brotarían de él. Literalmente sudaría señales por todo lado. Y esto quedó claro sobre mentiras pequeñas y grandes desde el año 39, gracias al polígrafo. ¿Cómo así? Al inicio del polígrafo simplemente tenía dos tipos de preguntas, como lo vemos en la pantalla. Tenía las irrelevantes, que eran, por ejemplo, tú te llamas Juan, ¿no? Y el sujeto debía responder sí o no, con la verdad. Por ejemplo, si se llamaba Alberto, y decían, ¿tú eres Juan? Decía, no. Bien, si vemos la línea verde, que corresponde al galvanómetro, vemos que es bajo. Y luego le preguntaban, ¿tú mataste al señor Rodolfo? Se supone que tiene que contestar no, porque si dice sí, estaba aceptando el crimen, ¿no? Iba a decir no. Vemos en la respuesta fisiológica lo relevante a la derecha, a su derecha, que dice el galvanómetro está más alto. En un primer momento solamente vi estos dos tipos de preguntas. Y como veían que ese no relevante era más alto que el irrelevante, consideraban que el sujeto sí lo había hecho y era culpable. Pero esto daba mucho falso positivo, justamente por lo que les mencionaba. Porque hay personas muy sensibles, que son muy autocríticos. Entonces, para evitar eso, pusieron una pregunta de control. La pregunta de control, abiertamente, es una pequeña mentira que existe entre el entrevistador y el entrevistado, donde el entrevistador sabe que es una mentira y el entrevistado también sabe que es una mentira. Entonces, en la respuesta de control, el galvanómetro marcara, como vemos en la pantalla, más alto que lo relevante, se entiende que esta pregunta de control, que es una mentira conocida y que es pequeña en realidad, muy genérica, es más alta que el no a la respuesta del homicidio, decimos que el sujeto es inocente. Él realmente no ha cometido ningún delito, o ese delito específico que estamos investigando. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta fisiológica a la pregunta de control, si bien es alto, más que la irrelevante, pero no tan alta como la respuesta a la relevante, decimos que el sujeto sí ha mentido, sí ha cometido ese delito? ¿Se dan cuenta? La pregunta de control nos sirve para comparar una mentira pequeña con lo que el sujeto está diciendo. Si el sujeto está diciendo una gran mentira, la respuesta fisiológica va a ser mayor que la respuesta de control. Un principio sencillo, pero muy efectivo. De hecho, el polígrafo tiene hasta un 98% de eficacia cuando es bien aplicado. Y aquí hay un tema que debemos manejar los profesionales, en términos generales, en todas las áreas, y es manejar correctamente los protocolos, conocer a ciencia cierta lo que estás haciendo, y no hacerlo sin conocer a fondo. Explicaré eso en el siguiente diapositiva. Cuando uno detecta mentiras, se expone a 4 errores. 2 de los primeros que están mencionados en la diapositiva corresponden a los dados por Paul Ekman, que son el riesgo de Brocaut y el error de Otello. El de Brocaut se da cuando se asume como indicio de mentira conductas normales en un sujeto. Hay sujetos que tienen conductas que pueden significar algo negativo, ¿ok? En otras circunstancias, en otros sujetos. Pondré un caso. Cuando estaba en el Hospital Lasarte, hace muchos años, haciendo prácticas, todavía no me licenciaba, y ya más o menos venía conociendo estos temas. Había una compañera en el cual, cuando aprendí acerca de los puntuadores, en ese momento no lo aprendí bien, lo aprendí tal como la lectura lo decía. Y no entendía bien la diferencia. Cuando me encuentro con ella conversando un día, y prestando más atención a su expresión facial, encuentro que ella mucho hacía un gesto específico. Un gesto que a nivel emocional es algo negativo, ¿no? Pero lo repetía constantemente. Y yo digo, ¿pero ella sentirá esto todo el tiempo? ¿O qué es lo que tengo ante mí? Pasando muchos años y ya llevando un entrenamiento formal, como debe ser, entendí que en realidad lo que en ese momento yo estaba observando no eran emociones. Era el segundo tipo de puntuador general. Es decir, era una forma normal que ella tenía para comunicarse. Entonces, lo que en un primer momento, así en entrenamiento formal, entendí como algo negativo, en realidad no era negativo, era algo normal en ella.
Si yo hubiera tenido que evaluarla en ese momento anterior, cuando todavía no tenía mucho conocimiento, hubiera dicho, esta persona siente desagrado por todo el mundo, porque cada vez que habla muestra una expresión de desagrado y todo esto. Y hubiera acusado injustamente a alguien, justamente por no estar formado correctamente. Cuando pasé la formación correcta, entendí que yo hubiera cometido ese error. Que no lo cometí, obviamente, ¿no? El siguiente error es el error de Otelo. Se da cuando se asume como indicio de mentira las conductas ansiosas del sujeto ante la posibilidad de no ser creído. Esto usualmente lo puedo ver en la parte forense, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de asistir, digamos, al Palacio de Justicia o acá al juzgado, a veces pueden, si uno desean como investigador, entrar y observar las audiencias abiertas, libres, y hay audiencia, hay oralidad. Puedo observar de que cuando el imputado habla, se muestra ansioso y va a aumentar su ansiedad si es que tiene la oportunidad de ver a los jueces. Si el juez está escribiendo, mira a un costado, conversando, mirando su celular, el imputado se va a poner más ansioso y va a empezar a cometer más errores verbales. Pero si los jueces están atentos, mirándolos, él va a sentir más seguro de narrar su historia. Claro, más seguro si es inocente, ¿no? Pero también si siendo inocente ven que los mismos jueces no prestan atención a su narración, a su narrativa, va a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo el tiempo y no me están creyendo. Y esa sola idea de que no te crean, aunque digas la verdad, genera ansiedad. También podemos ver este tipo de circunstancias en la evaluación de sujetos para puestos laborales. Cuando el entrevistador asume una actitud como que, bueno, a ver, habla, ¿no? Si tienes algo que decir, dilo y a ver, te escucho. Pero lo hace de una forma desinteresada. ¿Bien? Ahora, aquí también, en cuanto a tema de evaluación de personal, hay un detalle interesante. Y es el siguiente. Mucho se habla de la evaluación correcta de las personas para puestos laborales, pero algo está pasando que algunos indicadores de seguridad dicen que más del 75% de empresas han sufrido un tipo de fraude interno. La pregunta es, ¿qué pasa con las evaluaciones psicológicas que hacen el personal al que están contratando? Algo está pasando ahí. ¿Por qué ocurre este tipo de delitos? Es decir, de cada 4 empresas, 3 han sufrido fraude interno. ¿Qué pasa con la selección de personal? Un detalle. Y ahí influyen dos cosas. Primero, el perfil de quien tú estás contratando, el indicador psicológico, que si te des cuenta, puedes estar contratando a un psicópata. ¿Bien? Y el otro es el juego de adivina lo que quiero que respondas. Me explico. Yo puedo observar diversas entrevistas de trabajo donde cual el psicólogo o la psicóloga, que por suerte son profesionales de psicología, por no decir administradores a veces, como que hacen, según ellos, preguntas capciosas, ¿no? Para que el evaluado responda correctamente. Pero la pregunta es, ¿y qué es la respuesta correcta? Lo que creen ellos que es correcto. Literalmente están jugando a haber evaluado, si tú haces lo que yo creo que es correcto, eres de mi agrado. Y si no lo haces, te echo fuera. Porque es algo muy subjetivo. En realidad no hay patrones claros establecidos. Y es una de las causales por la cual, repito, que 3 de cada 4 empresas hayan sufrido fraude, porque eligen mal a las personas. Y el otro indicador es justamente la calidad, los valores, que en este caso el psicópata no tenerlos, son tomados en cuenta al momento de evaluación. Pero eso de los psicópatas hablaremos en otro momento. Hay bastantes indicios con los cuales uno puede detectar si el sujeto con el que estás hablando es psicópata o no. Desde la expresión facial, algunas palabras que dice, movimientos que hace, actitudes. Pero eso lo veremos después, en otro momento. El otro error es el falso negativo, y esto ya se da al final del trabajo que estás haciendo, cuando tú tomas por mentiroso o mentirosa a una persona que está diciendo la verdad. Y esto lo vemos actualmente en el Perú, por ejemplo, en los temas de, bueno, ahora que está el coronavirus no se observa tanto, pero antes del coronavirus lo podríamos observar, por ejemplo, en lo que es delitos de violencia contra la mujer. Habían hecho un estudio en el cual se observó de que aquellas personas que reciben las denuncias de violencia contra la mujer, en su caso la mayoría policías, cuando viene la mujer a hacer la denuncia, lo que el policía hace es
esa información que le da la mujer, él la compara con su historia personal y al final decide, y el problema, si lo que le dice es verdad o no. Y como usualmente no cree, le dice, no, vete a tu casa nomás, ya lo arreglarás. O le dice, no, estás exagerando. ¿Bien? Entonces, a una víctima real la vuelve a exponer a un hogar y pasamos de violencia contra la mujer a feminicidio. Eso es cuando ocurren los falsos negativos. Es decir, si no estás preparado para conocer la verdad en una víctima real, la vas a exponer a ser otra vez víctima y quizás con consecuencias aún mayores. Lo otro es el falso positivo, y es cuando das por veraz a una persona que miente, que es el otro lado. ¿Que hay personas que mienten? Sí, pues, lo hay en todo lado, lo hay en todo lugar. Como Eman dijo, desde los 3 años, todo ser humano aprende a mentir. Entonces, que diga que no miente, en un momento del día estamos mintiendo. Ya sea porque no queremos entrar en una charla, en una discusión, o simplemente porque no tenemos ganas de conversar en ese momento, decimos una mentira para salir del paso. Pero todos mentimos. Entonces, ¿y esto se puede dar en delitos? Sí, claro. Existe la falsa denuncia. Inclusive la falsa denuncia está penada. ¿Y por qué está penada? Porque existe. No se puede negar. Si bien hay un grupo que está, digamos, dominado por la parte política, por la parte ideológica, que cree de que no existe la mentira en determinados grupos de personas, pues está siendo muy parcial. Sí hay. En algunos países más que en otros, debido a las circunstancias legales que favorecen o no la mentira. Pero de que hay, las hay. ¿Y cuál es el problema, diría, no que una persona mienta, por ejemplo, en el ámbito legal? Es que cuando una persona miente en el ámbito legal, una persona inocente va a pagar consecuencias de forma injusta, como no tiene que ser. Bien, por eso es importante estar alertas y conocer realmente la estrategia correctamente para no caer en falso negativo o falso positivo. Por ello es necesario tomar medidas para prevenir y controlar estos errores. Y aquí viene un tema importante, que es el uso correcto o incorrecto de los indicadores. Respecto a eso, quizás es uno de los ejemplos que más suelo colocar, porque cuando lo leí me pareció algo chocante, me traumó en cierta medida, me hizo ser mucho más prudente de lo que era. Y es un suceso que ocurrió en el año 2006, lamentable. Este autor, Alderbrig, no es cualquier autor, es muy reconocido en Europa, ha hecho bastantes estudios, pero hizo uno, no sé si otros más, ya no me interesa mucho más, en el cual ponía a prueba los indicadores de rate en estudiantes universitarios. Hizo un experimento en el cual iba a someter a los que habían sido voluntarios a descubrir si decía la verdad o la mentira, pasando un interrogatorio con las 16 preguntas de rate, las completas, incluyendo la byte. Y bien, él llegó a la conclusión de que no era muy efectiva la técnica rate para reconocer si realmente alguien decía la verdad o mentía. Joseph Buckley le responde esto al año siguiente, una vez que tuvo conocimiento de ese trabajo. Y casi en líneas finales, un párrafo antes de concluir, le dice, una observación que me gustaría hacer desde el principio es que no has entendido el BAI, que es el tema central de la técnica, en el contexto completo de lo que es una entrevista de investigación. Dicho de otras maneras, el BAI fue creado justamente para reconocer a inocentes y culpables en términos de delitos como homicidio, robo, algo serio, no para ver si tomaste unos $10 por un grupo de universitarios, donde el castigo es menor. Entonces hay que saber la técnica que corresponde y cómo se emplea correctamente. Ahora, si bien es cierto, Alderbrich hizo un comentario donde aparentemente le recibió una sesión de entrenamiento, insuficiente por cierto, parece que le invitaron, ¿no?, a que haga un curso completo gratis, con tal de que se informe bien sobre de qué estaba hablando y luego emita un juicio que ya con conocimiento. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta todos los profesionales. Si bien es cierto, la ciencia te da carta de
abierta para que tú investigues y hagas tus temas, es importante que te formes correctamente y aprendas correctamente la metodología para no caer en ese tipo de errores. Después, posteriormente hice un libro donde habla de 49 indicadores de engaño. Algunas personas erróneamente creen que por aprenderse los 49 indicadores ya sabes detectar mentiras. Y es el mismo error que anterior. Si bien son 49 indicadores, estamos hablando de contextos y temas diferentes que no se van a aplicar todo el tiempo. ¿De qué te sirve conocer el indicador si no sabes aplicar correctamente el indicador? Tienes que saber hacerlo. Todo tiene su momento y su forma. Y es ahí donde este libro, porque si lo consiguen es muy interesante como lectura, pero si se forman, por ejemplo, la técnica RAID, aprenderán cuándo aplicar y cuándo no. De hecho, la técnica RAID se aplica, por ejemplo, en el aeropuerto, en el internacional. Ante sujetos sospechosos que pueden traficar drogas, le invitan de manera protocolar a que pasen un escaneo. Bien, ahora, a los sujetos que eligen no es cualquiera al azar, sino que están observando y cuando hay ciertos patrones, ciertas conductas, dice, ah, ya, él es candidato. Y luego que pasa el sujeto, le hacen un determinado grupo de preguntas en un orden específico. Ahora, Rey ya ha estudiado ese tipo de respuestas y conoce cuándo indican que el sujeto es culpable y cuándo indican que el sujeto es inocente. Observen que no digo mentir, miente o dice la verdad. Digo culpabilidad o inocencia. Son cosas diferentes. ¿Sí? Y a partir de ahí, con un pequeño grupo reducido de preguntas, pueden pasar de lo que es un cateo general, de solamente observacional, observando los materiales, a ya una prueba de campo, donde se confirma precisamente la presencia de alguna sustancia ilícita. Pero esto es, se llega a ese momento de la prueba debido a las respuestas que el sujeto está brindando. Continuemos. Muy interesante, por cierto, el trabajo de Reid. Si vas a aplicar indicadores de mentira, debes entender cómo funcionan los indicadores y respetar los protocolos de uso y aplicación. Hay indicadores que requieren un protocolo, como decía en el aeropuerto. Hay un entorno que tiene que darse y un orden de preguntas que tienes que hacer. Ahora, hay indicadores más simples que los puedes aplicar directamente, como pregunta sorpresa, que hay ciertas preguntas que tú puedes hacer de frente y esperar una respuesta. Esos son un grupo muy reducido, pero sí, sí existen esos. ¿Bien? Uno de los conocidos, que hace un mes antes de que inicie esta pandemia y este confinamiento, me estaba mencionando, eso de rascarse la nariz. Si han visto la serie Lie to Me, saben a qué me refiero. Primer capítulo, donde el actor principal, que vemos ahí, el más bajito, le está señalando, ¿no? Al que se está frotando la nariz. Y le dice que pica cuando se esconde algo. Parcialmente es cierto. Son resultados de un trabajo, ¿no? Donde dice que en el mundo real, ahora sí ya salimos del Lie to Me, vamos al mundo real, dice que sí, el hombre tiene tejido eréctil, ¿no? Y cuando se siente incómodo o ansioso, pica. Es todo. Es decir, ese gesto no necesariamente significa que esconde algo. Significa que está ansioso, estresado, incómodo por la situación. Puede tener hasta mocos o hay un mal olor en el ambiente. Pero por lo general es incomodidad. ¿Sí? Entonces rascarse la nariz y miren cómo lo está haciendo. No se está rascando el dorso de la nariz, sino lo que molesta es la parte inferior, aquí. Esto es lo que molesta. No es esto. No confundir. Porque a veces hay personas que confunden esto con esto, con esto. Todo tiene un significado en su contexto. Pero lo que aquí se refiere es específicamente a malestar que se siente justo aquí debajo de la nariz, principalmente en los hombres. Bien, se había pedido, no sé si habrán colaborado, ¿sí? Si conocieran algún indicador o quisieran que explicara algún indicador, podrían ponerlo en el chat para poder tenerlo. Congruencia, interesante.
¿Congruencia entre qué? Si pudieses explicar un poquito más tu pregunta para no explayarme demasiado. ¿A qué te refieres con congruencia? ¿Te refieres a los ilustradores? ¿Congruencia en los emblemas? ¿Congruencia en la narrativa? ¿A qué te refieres? Hay un emblema, mientras, no sé, especificas que puedo tocar el tema de congruencia. Mm. Ajá, justo estoy a explicar. Sobre el sí y el no, ¿verdad? El desliz emblemático, sí y no. ¿A qué te refieres a eso? Correcto. Bien. En nuestra cultura, creo que hay una cultura que es diferente, que significa al revés los emblemas, pero bueno. Hablemos de nuestra cultura. En nuestra cultura, um, desde pequeños sabemos que esto es un sí y esto es un no. Lo aprendemos desde niños, ¿verdad? Inclusive aún antes de pronunciar bien las palabras, a los chiquititos, tú dices, ¿quieres esto? Que hacen así cuando sí quieren, o dicen, ¿tú quieres esto? Y te rechacan la cabeza, ¿no? No. Bien. Tantos años venimos conociendo, llevando, que interiorizamos este conocimiento, ¿sí? Y lo hacemos nuestro. Y lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, cuando hay congruencia entre lo que dices y lo que realmente sientes, vas a decir esto, sí, sí, sí con la boca, con las palabras, y sí con la cabeza. O dices no, y dices no. ¿Mm? En términos de detección de mentiras, se lee como desliz emblemático cuando hay una incongruencia. Es decir, donde, por ejemplo, con la boca dices sí, pero con la cabeza dices no. Algo como decir sí, ¿sí? Es una incongruencia. Ahora, en ese Paul Ekman que nos recomienda, que hay que seguirle el hilo a la incongruencia. Es decir, si tú ya viste que le preguntaste, tú tomaste el dinero y él te dice no, hay una incongruencia, digo no, pero digo sí con la cabeza, es un indicador de que hay que seguir tomando el tema. Quizás con preguntas menos comprometedoras, porque también Poleman que nos dice, cuando nos sentimos amenazados o avergonzados, más vamos a evitar una confesión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es suavizar la pregunta. Y eso Rey lo hace muy bien. ¿Cómo la suaviza? Con un pequeño diálogo en la cual poco a poco va como justificando la acción que podría haber realizado. De tal manera que el sujeto sienta que no lo están criticando ni lo van a criticar después en caso lo haya hecho. ¿Sí? Entonces la incongruencia la podemos observar cuando el sujeto internamente sabe que sí o que no, pero verbalmente expresa lo contrario. ¿Un indicador de engaño? Sí, es un indicador de engaño. Si tuvieran otro indicador, sino para continuar con la exposición. Bien, mientras eso sucede, vamos viendo con la exposición. Bien, tanto los indicadores verbales, el análisis de contenido, el CBCA, como los indicadores no verbales de las microexpresiones, sinergología, los mixtos, lo que unen los dos, aunque aquí hay un tema interesante. A ver, que un autor nos hable sobre detección de mentiras con indicadores verbales no quiere decir que no tome en cuenta los no verbales. Hay que tener, o sea, hay que ser profesionales en esto, ¿sí? No porque un autor te diga solamente analiza o me centro en el estudio no verbal, quiere decir que deje el otro aspecto de lado, no. También lo toma, pero él tiene más relevancia lo otro. Ningún autor se centra solo en una parte. Solo Night to Me, creo, ¿no? Pero es fantasía. Bien. Bueno, seguimos. Indicadores mixtos, como la técnica de Rey, la Wiglander-Zulawski, ¿bien? Y los indicadores psicofisiológicos. Todos ellos tienen en común lo siguiente, que de inicio del proceso hasta el final hay un protocolo, un proceso de entrevista que se hace. No es que se me antoje hacerlo y ya está, ¿no? No, tienen todos un protocolo y hay que seguirlo. Si tú, como les comentaba hace rato, si tú sigues el protocolo de lo que es el polígrafo, tienes un 98% de probabilidad de tener éxito. 98%, es altísimo.
pero cuando es bien aplicado, ¿sí? Es decir, cuando tú lo entrevistas 2 horas previas al sujeto y le haces 5 o 6 preguntas relevantes sobre un tema, más 5 o 6 preguntas irrelevantes, con 5 o 6 preguntas de control. Es decir, las preguntas ya son pocas, estamos hablando de 16 preguntas, 10 preguntas máximos en unos casos, y no es más. O si utilizas otra técnica, ¿no? Que es la de conocimiento culpable. Pero esas son técnicas que tienen sus protocolos diferenciados. Es los protocolos que tienes que seguir. Bien. Aquí había visto algo. La dirección de la mirada, están diciendo por acá. Bien, aquí entramos a un terreno actualmente dividido. Decimos por qué. Richard Bandler, John Grinder, años 70, programación neurolingüística, primeras observaciones. Ellos, dentro de sus observaciones, encontraron que cuando se le pedía a la persona de que piense en el malestar que sentían, observaron de que antes de responder, observaban, mejor dicho, tenían un movimiento ocular. Podían hacer esto, o esto, mirar arriba, un lado a otro, o mirarse como hacia las orejas, o mirar hacia abajo, un lado o el otro. Dentro de sus observaciones pudieron agrupar y decir más o menos que cuando el sujeto tiene la mirada hacia arriba, hacia el lado, su lado izquierdo, está recordando cosas. Y si es hacia arriba, hacia su lado derecho, está creando cosas. Lo mismo con la parte auditiva. Si está recordando palabras, va a mirar como quien mira su oído izquierdo. Y si va a poner algo en palabras o va a crear algún tipo de mensaje o va a crear algún tipo de información verbal, va a mirar su oreja derecha. ¿Bien? Si va a hablar consigo mismo o a sentir emociones intensas, va a mirar hacia abajo, derecha e izquierda. Esas fueron las observaciones que ellos hicieron. Sin embargo, eran eso, observaciones. Es decir, faltaba algún sustento. Y como ellos bien dijeron, faltaba eso, pues, ¿no? Eran solo observaciones, pero que funcionaban. ¿Que funcionaban? Funcionaban. Para ellos, dentro de su protocolo. Es más, cuando tú aprendes programación neurolingüística, es lo primero que te enseñan, ver la dirección de la mirada, pero no te la enseñan para ver si dice la verdad o si miente. Que no se confunda eso. Richard Bandler nunca dijo que con eso vas a decir si es que miente o dice la verdad. No se puede, porque en realidad lo que eso hace es ver cómo el sujeto está pensando. Y en lo que digo, cómo piensa. No está diciendo exactamente si dice la verdad o miente. Y esto viene el trabajo de 2007 y 2009 de Hánula. ¿Qué dice Hánula? Cuando tú a una persona le haces una pregunta, lo primero que va a hacer es mover los ojos. Hánula no dice hacia arriba, abajo, izquierda, no. Te dice, va a mover los ojos. Y cuando mueve los ojos, va a activar en el cerebro, y ahora sí, neuropsicología de la credibilidad, va a activar en el cerebro parte de la corteza dorsolateral, que al mismo tiempo va a estimular al hipocampo. ¿Bien? Es decir, este movimiento de ojos es como encender el motor del hipocampo para que busque en la memoria la información. Ahora, su trabajo de ellos no fue en credibilidad, sino fue en amnesia. ¿Por qué dijeron esto? Porque sus conclusiones dijeron, en cambio, cuando la persona sufre amnesia, no hay movimiento ocular. Simplemente la mirada siempre se mantiene al frente. ¿Sí? Ahora, volvemos a lo que es Richard Bandler, John Grinder. Ellos también observaron que cuando tú o una persona, ¿bien? Por el estrés o por cosas, mantiene la mirada fija, cuando dices o intenta acceder al recuerdo, es decir, lo obligas a que no mueva los ojos, no va a poder acceder a esa información. Cumpliendo una vez más lo que dice Hánula y Grinder y Bandler, hay una correlación entre ambas dos observaciones. Claro que Hánula lo hizo con resonancia magnética y se pudo ver realmente que estaba activa la corteza dorsolateral y el hipocampo en los recursos que coloca y anexa en su trabajo de investigación. ¿Sí? Bueno, si no hubiera otro indicio, seguimos con la exposición.
En conclusión, la dirección de la mirada no revela si dice la verdad o la mentira. Lo que revela es uno, cómo piensa, y es una señal consciente de que realmente el sujeto está buscando una información. Ahora, si no mira, es que o tiene amnesia o la información que está dando es creada, pues. Bien. Diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los métodos tradicionales? Estamos hablando de microexpresiones, estamos hablando del CBCA, en fin, todas las técnicas que he mencionado, con la neuropsicología de la credibilidad. Bueno, pasa lo siguiente. Los métodos tradicionales lo que hacían era mirar la sombra, es decir, la conducta manifiesta del sujeto, y a partir de ahí crear un perfil, crear una generalización. Cada quien desde su punto de vista, ¿sí? Pero no podía mirar lo que había dentro de la casa. Vemos había una sombra y una casa, ¿no? Es como los métodos antiguos miraban la sombra y a través de ver la sombra querían identificar y conocer cómo es la casa por dentro. Si bien ahí había unas cosas que podían observar, como que por ejemplo tiene un techo en punta, lo que hace presumir que en el cuarto más alto es más angosto que los demás, pero de ahí no pasabas, ¿bien? Eso es lo que hacían los métodos tradicionales, puesto que no había entrada al cerebro a ver lo que pasa dentro. En cambio, neuropsicología de la credibilidad se basa en estudios de resonancia magnética, en sujetos experimentales que pusieron su cerebro, ¿bien? Donde el trabajo más relevante que se realizó fue hace unos pocos años, en la cual 60 sujetos, en un estudio doble ciego, compararon la resonancia magnética con el polígrafo, ¿sí? Sobre un mismo tema. Y un experimento bien planteado, en el sentido que no se le dijo al sujeto, miente en tal pregunta, sino que se le dejó libre albedrío para que él mintiera cuando quisiera. Y es un aspecto importante de los experimentos en detección de mentiras. Hay experimentos muy interesantes, pero cuando vemos la metodología deja algo que desear. ¿Por qué? Porque entre las indicaciones que se le dice al sujeto, que está siendo evaluado, le dice, en la pregunta número 4, miente. Cuando tú le das la orden a alguien de que mienta, en realidad no va a mentir. Lo que va a hacer es te va a seguir la indicación, la orden. Y por eso es que las áreas cerebrales de esos experimentos son diferentes a otros experimentos y genera confusión. Y el problema no es de que el cerebro se confunda, sino que el cerebro hace lo que tú le has pedido. Si tú dices que mienta en tal pregunta, lo que se va a activar en el cerebro es, bueno, te sigo la orden, pues tú me has indicado, yo quiero colaborar, te sigo la orden. Pero tú al sujeto le dices, miente cuando quieras, y si es que quieres, entonces el sujeto va a mentir de libre albedrío. Y ahí sí puedes capturar la mentira, porque él no te va a decir cuándo va a mentir. Habíamos dicho que la mentira es un acto intencional, es decir, surge del sujeto. Obviamente no como respuesta a una orden, sino porque él quiere hacerlo. Y es por eso que las áreas involucradas son diferentes. Entonces les invito a que si analizan estudios de neuroimagen en cuanto a credibilidad, lean el experimento. Los resultados pueden ser muy interesantes, pero te sugiero leer el experimento. Primero leer el experimento para ver si corresponde o no a lo que es un verdadero experimento de detección de mentiras. Bien, ahora, pero ¿qué pasa con las neurociencias? Con los estudios de imagen, ya si vemos debajo de las áreas corticales activadas, vemos ya una casa por dentro. Eso es lo que nos proporciona la neuroimagen. Conocer ya la casa por dentro, no solamente ver la sombra, sino ver lo que pasa adentro. ¿Y para qué nos sirve conocer qué es lo que pasa adentro? Justamente para poder entender cuándo existe credibilidad y cuáles son los patrones desviados que indican y que dan respuesta o que nos revelan que lo que nos está diciendo es una mentira. Para eso nos sirve. Es decir, tú sabiendo cómo es que se dice la verdad, las cosas o indicios desviados que no correspondan a esta cosa que es la verdad, será entonces mentira. ¿Sí? La verdad, ¿dónde la encontramos? Bueno, si ya habíamos hablado que es algo intencional, si vamos a los cerebros, a los lóbulos de Luria, entenderíamos que estamos hablando de la unidad 3, planificación y ejecución de respuesta. Es decir, el lóbulo frontal tiene mucho que ver justamente en lo que es decir la verdad o no, tal como lo vemos
en esta imagen, si vemos acá las áreas activadas del cerebro, el lóbulo frontal está bastante activo. Justamente tiene mayor actividad, está casi amarillo, ya no está rojo, está casi amarillo. ¿Por qué? Porque tomando la decisión de mentir. Bien. Segundo, lo que el sujeto tiene que hacer también es, ante la información existente en las áreas de procesamiento y entrada de información, tiene que haber la edición mental. ¿Pero qué va a editar? Va a editar lo que ya existe. Es decir, dentro de una historia real, un suceso verídico que le ha sucedido, va a cortar partes, pero tiene que acceder a todas las partes en su conjunto para poder editar, a no ser que la historia sea completamente falsa, donde no estarán presentes justamente las entradas que revelan que el indicio o que el evento ha sucedido. Por eso las historias completamente falsas son pequeñas, escuetas, carentes de detalles, a diferencia de una historia verdadera o que puede tener información oculta, que tiene mayor cantidad de detalles, pero la historia que omite información tiene vacíos y saltos temporales, que eso lo veremos en otro momento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los tipos y la localización de la memoria. La memoria no es una sola cosa, en realidad hay varios tipos de memoria y se ubica en todo el cerebro. Y según el tipo de memoria está ubicado en una determinada zona. Hay la memoria sensorial que dura 300 milisegundos y se encuentra en la secundaria respectiva, que es la más breve de todas. Hay la memoria a corto plazo, que se ubica en el subículo, y también hay indicios que se encuentran en la corteza prefrontal. ¿Subículo dónde queda? Bueno, del hipocampo un poquito más arriba. Hay la memoria procedimental, estamos hablando de la corteza premotora. Memoria de trabajo, corteza prefrontal dorsolateral, la memoria parietal, memoria a largo plazo, hipocampo, lóbulo temporal medial y corteza prefrontal. Entonces, hay varios tipos de memoria y hay que conocerlos todos para entender la diferencia entre uno y otro. Procedimiento. Vamos a ver un poquito el procedimiento de cómo es el proceso en neuropsicología de la credibilidad. Todo inicia con la intención de un declarante de venir a darnos una declaración. Puede ser, por ejemplo, de violencia. ¿Sí? Violencia contra la mujer, por ejemplo. ¿Cómo se procede en ese caso? Cuando la presunta víctima se sienta al frente, el entrevistador, la conducta tiene que permitir la apertura de la presunta víctima, y digo presunta porque es víctima real cuando ya el juez ha tomado sentencia. Así es la parte legal. Bueno, la mujer que llega a hacer la denuncia no va a llegar contenta, pues, no va a llevar tranquila, va a llegar atemorizada, quizás acompañada, va a llegar con un malestar emocional de lo que ha sucedido, va a llegar tensa y estresada. Es decir, en ese momento, cuando se sienta delante de ti, la persona que va a hablar, que va a contarte, que va a narrarte la denuncia, no va a estar feliz, no va a estar tranquila. Y esa es una realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los psicólogos? Darle tranquilidad en un primer momento. ¿Bien? Joseph Ledoux llama a esa situación de estrés un robo amigdaliano. ¿Qué es eso? Y cuando la amígdala al sentirse amenazada, que es cuando la amígdala al sentirse amenazada, ¿aló? Bueno, es cuando la amígdala al sentirse amenazada, lo que hace es, se activa y hace que el sujeto, dentro de su asiento, se siente y lo podemos observar porque no mueve los brazos. Está tensa, su respiración es corta, ¿bien? Y está a la defensiva. ¿Sí? ¿Ese es el momento adecuado para hacerle preguntas relevantes? No. Lo que tú obtengas ahí te va a dar chance de un falso positivo o un falso negativo. No puedes hacer eso en ese momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien. Tenemos que pasar de un estado de robo amigdaliano a un estado adaptado, donde otra vez el córtex prefrontal
esté activo, esté alerta, esté interesado, esté aquí y ahora, se sienta seguro. ¿Y cómo hacemos eso? Con la conducta del entrevistador. Es decir, antes de que la persona empiece a dar su declaración, tú le vas a decir, por favor, me gustaría que me responda unas preguntas previas a lo que me va a contar, un poco para llenar sus datos. Pues usted sabe esa excusa. Y en los tres canales, verbal, paralingüístico y no verbal, vas a demostrarle que ella está segura. ¿Cómo lo haces? Primero con un parafraseo. Es decir, cuando yo te dé una respuesta, tú le vas a parafrasear. Le vas a decir, ok, muy bien, correcto. Es a nivel verbal, el contenido. En cuanto a la paralingüística, es decir, lo que acompaña lo verbal, tiene que ser en moderato y andante. Tiene que ver con la música esto, pero tiene que ver con la forma de hablar. No puedes decirle, sí, muy bien, correcto, diga. No, no puedes hacer eso, es terrible. Cortas, te ves amenazante. Y una víctima no puede recibir eso, porque más estrés va a sentir. ¿Sí? Que es lo que a veces pasa. Van a la policía a hacer la denuncia y está ocupado en sus cosas y dice, a ver, dígame, ve rápido. ¿No? Pero te puede decir, pero yo sí le escucho, sí le dije que me... Pero claro, fue la parte paralingüística lo que hizo sentir amenazada la otra parte. Como profesionales, si estamos con la intención de ayudar a otras personas, debemos que estar con toda la predisposición. Y eso demostrarlo en lo verbal, en lo paralingüístico y en lo verbal. Entonces, la paralingüística debe ser moderado andante. ¿Sí? Algo como muy bien, excelente, correcto. Siguiente pregunta. Entonces, de esta manera tú vas hablando, moderado y andante. En lo no verbal, tienes que demostrar la aceptación. ¿Cómo? Asintiendo con la cabeza sus respuestas. ¿Y qué preguntas van a hacer? Por ejemplo, las preguntas que vas a hacer son, ¿cuál es su nombre? Te va a decir, no sé, fulanita. Muy bien, fulanita, ¿cuál es su apellido? Y te va a dar su apellido. Y tú mientras vas respondiendo, tú vas haciendo este gesto, lentamente, tampoco va a estar así, ¿no? Lentamente, pausado, que demuestre aceptación a la persona, una parte humanista. Vas a hacer a nivel no verbal también puntuadores de importancia. Ya veremos esos temas puntuadores en otro momento. Pero bien, con estas tres estrategias, la verbal, la paralingüística y no verbal, la persona te va a ir observando y se va a ir calmando. Y va a llegar un momento en el cual bote un poco de aire y empiece a mover los brazos. Entonces va a pasar de un estado rígido, tenso, a uno donde ya empieza a mover los brazos. Lo que se llaman ilustradores. ¿Y qué significan los ilustradores? Según Ekman, que tiene que ver con la parte emocional, sinceridad. Los ilustradores aparecen cuando el sujeto es sincero. Y esto aparece cuando el sujeto se siente seguro. Entonces, aplicando una buena estrategia para bajar el estrés, el sujeto empieza a ser sincero y aparecen los ilustradores. Apenas aparecen los ilustradores, ahí debes hacer la pregunta crucial. La única pregunta que vas a hacer para hacer el análisis neuropsicológico de la credibilidad. Y es la siguiente. Cuéntame de inicio hasta el final todo lo que ocurrió. Esa pregunta, ¿qué va a hacer? La persona, como está tranquila, ya va a poder buscar tranquilamente en su memoria. Hanula, Ranganat que nos dice, ante la pregunta, va a mover los ojos, como lo que diría Richard Bandler, va a buscar información en su cerebro, y va a activar al hipocampo. Y junto con el hipocampo que viene el sistema límbico. Aquí vemos la corteza, ahí está, que se activa el hipocampo, y junto con ello el sistema límbico. ¿Sí? Miren que estoy diciendo se activa, porque va a empezar a buscar información en esas zonas. Todo esto ocurre en milésimas de segundo, por si acaso. Junto con ellos aparece también se activa la corteza parahipocampal, que tiene la corteza perirenal y entorrinal. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? En que la perirenal tiene guardado el qué de las cosas, la parahipocampal el dónde. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque la siguiente área a activar es la temporomedial, que es la memoria biográfica. Si te va a contar un suceso, por ejemplo, en violencias contra la mujer, un evento de maltrato, es un suceso que ha ocurrido en su memoria biográfica, está almacenada ahí. Que por cierto,
El lóbulo temporomedial está conectado directamente con el hipocampo. Si lo partiéramos, tenemos ciertas conexiones. Bien, entonces todo esto es un grupo, en realidad una estructura, que permite que acceda a la información. Y volvemos a hablar. Esto es milésimas de segundo antes de que empiece a hablar. Todo esto empieza a activarse. Entonces, la memoria biográfica se activa y junto con ella se activa la corteza parietal. Esto que estamos hablando se activa en ambos hemisferios, derecho e izquierdo, teniendo en cuenta que uno es verbal y el otro es no verbal. Uno es lineal y el otro es holístico, integrador. Y el que es no verbal, holístico, integrador, tiene que pasar esa información a la parte lógica lineal verbal, a través del cuerpo calloso. Entonces, la corteza parietal, en el lobulillo superior, ahí la información se va a organizar de forma lineal. Dirá, ¿pero por qué ahí? Bueno, cosa curiosa, esa área justamente es la que se encarga de las operaciones matemáticas. Justamente porque se encarga de poner las cosas en línea. Suceso 1, suceso 2, 3, 4, en orden. Y luego toda esa información a través del fascículo arcuato va a llegar al lóbulo frontal. ¿Sí? Y ese lóbulo frontal, el cual va a permitir que la información fluya, lo que significa decir la verdad, o va a empezar a activar ciertos controles, con lo cual va a ocultar información, y ahí empiezan los indicios, porque hay indicios para ocultar información, o de plano va a falsificar información. Donde si va a falsificar información, se entiende que la información que se activó no va a ser usada. Y como no va a ser usada, tiene que crear nueva información. Pero la información, por ser creada y no estar registrada a través de los sentidos, va a ser más escueta y va a ser más breve. Bien, ahora, ¿qué pasa? Cuando todas estas áreas al activarse, cuando el sujeto empiece a hablar, se van a demostrar de la siguiente forma. Y si hacemos un cotejo entre la activación neuropsicológica que está sucediendo en la declaración y la comparamos con los indicadores de credibilidad del CBCA, de Rey, de Ekman, todos ocurren pero en un orden más sincronizado y más lógico. Por ejemplo, el tema de investigación que tú le has preguntado. Pues, por ejemplo, si el tema es, mi esposo me amenazó con un cuchillo, la mujer no va directamente, mi esposo me amenazó con un cuchillo. No va a decir eso. Como tú le has dicho, cuéntame lo que sucedió desde el inicio hasta el final. Lo primero que va a hacer la mujer, en este caso, víctima de violencia, es empezar a contextualizar su situación. ¿Quién es ella? ¿Qué relación tiene con la persona que declara? ¿Con quiénes es que viven? ¿Qué tipo de relación tiene? Es decir, te hace una presentación psicológica y contextual de quién es esa persona. Y eso, ¿qué nos indica? Que su memoria biográfica y el hipocampo están activos. Y el qué y el dónde están activos, porque empieza a mencionarte lugares y a mencionarte personas, cosa que no ocurre con declaraciones falsas. ¿Sí? Entonces, esos son los indicadores de que esas áreas corticales están funcionando, están activas. Y si están activas es porque la información se encuentra en esa zona. Y si se encuentra en esa zona es porque es una información real, que tiene sustancia, que tiene neuronas que están produciendo, que están evocando la información. Después de presentarte quién es ella y qué vínculo tiene con el agresor, empieza a narrarte el día que ocurrió los hechos. ¿Cuáles son las cosas previos, no sé, acuerdos previos que tuvieron o cómo empezó la discusión? Otro detalle de credibilidad, y es que empieza a reproducir diálogos y acciones. Es decir, la mujer dice, por ejemplo, él me dijo tal cosa y yo le dije y reproduce lo que le dijo. Y me dijo y dije. Esta reproducción de diálogos igual es parte de la memoria biográfica. Está almacenada ahí, hay sustrato. En las memorias falsas o las declaraciones falsas, esto ocurre un par de veces y se acabó, no hay más. Y las partes que ocurren son muy convenientes. Mientras que cuando la declaración es sincera, se muestra que la misma persona admite de que en algún momento pudo haber sido hasta agresiva. Admite, y eso es lo correcto. Porque la situación de violencia es una escalada de agresión. No es que me agrede, me agrede, me agrede, no.
¿qué nos dice la psicología en terapia familiar? Cuando ocurre actos de violencia, hay una escalada agresiva, hasta que viene el más fuerte, el hombre usualmente, quien comete el acto violento. ¿Bien? Entonces, esta escala de agresividad va a ocurrir y tú vas a poder escuchar y percibir en la narración de la mujer. Estamos viendo el caso de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, vemos ya la reproducción de diálogos y también te va a reproducir las interacciones. Donde te explique, oye, ella te narre, y me levantó la mano de esta forma y yo le respondí o bloqueé de esta forma. Entonces, todo eso ella necesita decirlo porque es parte de la memoria, es todo lo que tiene registrado en su cerebro. ¿Sí? Entonces, esos son indicadores de credibilidad, de que realmente toda esa información está en el cerebro. Hay más, un grupo mayor de indicadores que están presentes, pero nos salimos un poco tarde para seguir avanzando en ellos. Pero son los más importantes, o mejor dicho, son los principales, porque son los primeros que empiezan a aparecer cuando la declaración es real, cosa que no sucede en las declaraciones falsas. ¿Sí? Bien. Ahora, como dije, es la corteza prefrontal la que va a decir, sí, permito que toda la información que ya se me activó fluya, con lo cual el sujeto empieza a narrar y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O si yo digo, yo voy a decidir ocultar ciertas cosas que no quiero, y tú vas a percibir que en su narración está, dice, y luego se corta y salta temporalmente a otro espacio, utilizando unas palabras específicas. Y luego vuelve a saltar. Y lo que hace con ello es una historia, un trazo de historia, la compacta, haciendo simplemente mención a ciertas cosas. O falsificación de información donde, como mencionaba, están ausentes los detalles propios de una narración verídica. Es la cantidad de palabras, de detalles, de hechos almacenados en el cerebro los que nos van a indicar que el sujeto está diciendo la verdad, es creíble, o el sujeto está que nos oculta información, hay una media verdad, o hay una falsificación, hay una ausencia de verdad. Justamente por las áreas corticales activadas y porque cada área cortical tiene un tipo de información propia. Por ejemplo, la memoria biográfica tengo que ubicarla en esta zona. No la voy a pedir de esta otra zona. Más bien lo que encuentro por esta zona sería expresiones faciales, ¿cómo se dice? Falsas. Las asimétricas están acá, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, lo que hemos visto en el esquema del estudio sobre credibilidad en este doble ciego, ahí se activaron todas las áreas relacionadas a la credibilidad y al control de la credibilidad. Finalmente, si desean averiguar más sobre esto, quieren aprender todo este proceso, esta metodología, les invito a un curso de especialización en neuropsicología de la credibilidad, el cual pueden acceder a conocer un poco más de ellos en la página www.cicat.com o mandando un correo a informes@cicat.com, también vía Facebook, ubicándonos como CICAT, donde ahí le pueden dar información sobre este curso que meses. Bien, ahí se abordan todos los aspectos que hemos hablado. Es el proceso correcto de llevar esta entrevista. Bueno, no ha sido mi ponencia de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si tuvieran algunas preguntas, con gusto les podré responder.